Buen día querido audiolector, primero que nada, disculpas por la demora en los vídeos, y segundo, muchísimas gracias porque cumplimos los 100 suscriptores, no esperaba llegar tan lejos tan rápido, me ha subido mucho la moral los bonitos comentarios que me están dejando, espero que sigan disfrutando esta buena historia y sin más preámbulo, Mago Infinito. Capítulo 31. Los instructores más veteranos tenían miradas de desaprobación ante el incesante debate. Sin embargo, la razón por la que permanecían en silencio era porque el rango de los dos que estaban discutiendo era superior. Siena y Tad estaban en activo como magos certificados de grado 6 y solo tenían 20 y tantos años. Por no hablar de Etela, que también era el orgullo de la Academia de Magia Alpeas. La discusión no mostraba signos de disminuir. Etela intentó intervenir, pero ninguna de las partes cedió. Alpeas solo sonreía. Si no tenía pasión por enseñar, era imposible pelear así. Tad quería el desarrollo de su alma mater, mientras que Siena quería el crecimiento de sus alumnos. Si uno era instructor, tendría que ponerse del lado de Siena, pero no era que no pudiera entender también el lado de Tad. He escuchado bien las opiniones de ambos. Entiendo sus posturas, así que paremos y tomemos asiento. En cuanto las palabras de Alpeas salieron de su boca, Siena y Tad escucharon y dejaron de discutir como dos obedientes cachorros. Lo único que tenían en común era su respeto por Alpeas. Me parecen válidos los argumentos y puntos de ambas partes. Las palabras de la señora Siena son lógicas, pero también somos instructores. ¿No deberíamos evitar los prejuicios y los favoritismos? Eso es exactamente lo que digo, director. Tad se rió y Siena se quedó sin expresión. Pero Alpeas no había terminado. Después de idear cuidadosamente algo, reveló su idea con una gran sonrisa. Por eso deberíamos, ¿qué te parece? En el tablón de anuncios del edificio de la clase intermedia había un único aviso oficial. Decenas de estudiantes se reunieron frente al tablón de anuncios y se quedaron sorprendidos por el contenido del aviso oficial. Era la primera vez en la historia de la Academia de Magia Alpeas que una promoción estaba abierta a toda una clase. En este caso, la clase 7. La esencia del aviso era la siguiente. Menor que estamos ofreciendo una oportunidad de promoción anticipada para toda la clase 7. Solo escogeremos a una persona que sea elegible para la promoción y en el momento en que apruebe el examen, será promovida a la clase 5. Como reconocemos plenamente las preocupaciones de los estudiantes, esta evaluación será calificada en términos de magia y no de zona espiritual, mayor que. El tema de la evaluación es el teletransporte. ¿Teletransporte? No sé cómo hacerlo. ¿Puedes hacerlo? No, por supuesto que no puedo. Es una magia oficial designada de clase 5. Lo he hecho una vez. Pero fue tan aterrador que no me atrevo a intentarlo de nuevo. ¿Estúpido? Es fácil si sigues la fórmula original. El problema es que es muy difícil de aplicar. Los ruidosos niños se apagaron de repente. Sirone seguía su camino. Al llegar al tablón de anuncios, bajo muchas miradas, leyó el aviso oficial. Esta fue la conclusión a la que llegaron los instructores. Teletransporte. Sirone grabó la palabra y el concepto en su mente. El llamado incidente de intimidación de la clase 7 interesó a los alumnos de la clase superior. En particular, porque el objetivo era Sirone, se habló mucho debido a ese hecho. Oh, Dios mío. ¿Pasó algo así? A mí, ¿lo sabías? A mí, que solo revisaba el tablón de anuncios al final del día, leyó el aviso oficial y frunció el ceño. Cuando Sarelle le informó de los detalles de los rumores, sus nudillos se pusieron blancos. ¿Te han acosado? ¿Es por mí también? Según Sarelle, algunos de sus compañeros ni siquiera hacen contacto visual cuando miran a Sirone. Es más, había algunos que incluso se enemistaban con Ami durante las clases integradas. ¿Qué te parece? Son chicos de la clase 7. En realidad, yo pasé por algo parecido, pero como me ascendieron rápidamente, no pasó nada. El acoso y el aislamiento no son cosas que se puedan excusar solo porque uno sea joven. Si empezamos a pensar que está bien, ¿no deberíamos hacer lo mismo? Después de todo, también somos jóvenes. Estamos en la clase 4.
La magia requiere madurez y mucho control mental y emocional, así que la edad no puede importar. Amy no quería discutir sobre esto o aquello. De hecho, no podía pensar en nada porque su mente era un desastre. Amy solo estaba enfadada porque Sirone estaba siendo atormentado y estaba sufriendo. ¿Estúpido? ¿Por qué no me lo dijo? Si hubiera sido honesto y lo hubiera discutido conmigo, podríamos haber llegado a una mejor solución. Ella estaba segura de que lo habrían hecho. Dejando de lado la popularidad, ella seguía siendo la mejor de la clase 4. Y Sirone estaba saliendo con ella. Pensar en las posibles cosas por las que Sirone tenía que pasar enfurecía a Amy. De hecho, le enfadaba que se la pudiera confundir con la víctima. Necesito ir a ver a Sirone. No hay problema, pero ¿qué vas a hacer? Bueno, primero, voy a golpearlo una vez. Luego haré que toda la clase 7 se reúna. Debería ser capaz de hacer al menos eso ya que estamos en una relación. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que me quede quieta y no haga nada? Esto pasó por mi culpa. Dios, realmente no conoces a los hombres. ¿Sabes por qué no te lo dijo? Es porque heriría su orgullo. ¿Qué crees que pasará si vas y reúnes a toda la clase 7? Amy no podía entender. La única razón por la que no hizo contacto visual con ella fue porque tenía miedo de los niños de la clase 7. Era Amy cuyo orgullo estaba herido por este incidente. A los hombres, ya sabes, les gusta ser reconocidos. Los hombres viven por orgullo y mueren por orgullo. Pero ya que le están acosando, ¿crees que se lo diría a la chica que le gusta? Había algo de verdad en lo que decía Sarelle, pero eso era solo en el caso de los que tenían una relación realmente amorosa. ¿Cómo podía saber ella que Sirone y Amy tenían una relación falsa? Debe estar pensando que pisó caca por mi culpa. Por eso me evita. Sarelle vio positivamente la iniciativa de la escuela, pero ¿no es un alivio? Si pasa el examen de promoción, entrará en la clase 5. Hicieron muy bien en elegir el teletransporte como tema de evaluación. Todos los alumnos de la clase 7 tendrán que aprender desde cero. Los pensamientos de Amy eran diferentes. Había una diferencia entre tener un amplio conocimiento del tipo de magia y entender el hechizo específico. Y lo que es más. Era magia de teletransporte. Al aprender teletransportación, lo más importante era superar el miedo. Estaba en otro nivel comparado con la magia de vuelo en cuanto a la velocidad y la percepción de las cosas durante el tránsito. El mero hecho de saber que podías teletransportarte a algo y perder la vida era lo suficientemente disuasorio para muchos. Ahora que lo pienso, ¿no es una prueba muy peligrosa? ¿Qué están pensando los profesores? Estoy seguro de que ajustarán el nivel de dificultad adecuadamente. También podrían estar poniendo a prueba la pasión y la valentía de los estudiantes. Más de la mitad de la clase 7 probablemente hará la prueba. ¿Qué? ¿Tanto a pesar de que nunca se les ha enseñado el teletransporte? La recompensa por aprobar se está elevando hasta la clase 5. Y se trata de aprender desde cero. Si yo estuviera en su lugar, iría totalmente a por ello. Amy no podía deshacerse de la sensación de incomodidad. Tal vez los alumnos que se presentaban a la prueba practicaran intensamente con la ayuda de sus superiores o de un profesor dedicado. Estaba claro que los alumnos que pensaban presentarse al examen practicarían intensamente con la ayuda de sus compañeros de cursos superiores o con su instructor exclusivo. Sirone, en cambio, no tenía tanta suerte. Tener un profesor exclusivo estaba definitivamente descartado, y ni siquiera tenía amigos a los que pedir consejo. A estas alturas, ¿qué pasa si no tiene éxito? Aunque el talento de Sirone era reconocido, a corto plazo, el examen nunca podría garantizar su aprobación. Bien. Amy, ¿por qué no ayudas? Aprovecha esta oportunidad para reconciliarte con él. Ni siquiera ha dicho una palabra sobre ser intimidado. ¿Crees que aceptará mi ayuda? Voy a seguir fingiendo que no sé nada. Ustedes son realmente algo. Si se gustan, simplemente se gustan. ¿Cuál es el problema con ustedes dos? Métete en tus asuntos, esta es nuestra forma de salir.
De todos modos, no es que esté libre. El examen de promoción de la clase avanzada está a la vuelta de la esquina. Oh, claro. Me olvidé de eso. Lo siento. Nada era más importante para un estudiante que la promoción. Por muy inteligente que fuera Amy, no podía permitirse perder la concentración si quería superar la alta barrera de ser promovida a la clase avanzada. Estará bien por su cuenta. Si no puede hacer ni siquiera eso, no se le debería permitir llamarse mi amante. Apartándose del tablón de anuncios, Amy continuó hablando para sus adentros. Incluso si es uno falso. Alrededor de la medianoche, una figura enmascarada se infiltró en el jardín del dormitorio masculino. Mientras avanzaban, no se oía ningún sonido, ni siquiera el crujido de la hierba. Cuando comprobaron que la luz del séptimo piso del edificio estaba encendida, se rascaron la cabeza con fastidio. No estoy haciendo esto porque me moleste. Solo ayudo porque me siento responsable. Amy rechinó los dientes. Aunque intentaba olvidar y seguir adelante, no podía concentrarse en su estudio porque estaba preocupada por Sirone. Será mejor que se cuiden las espaldas. Haré que se arrodillen y pidan perdón una vez que Sirone pase. Amy trepó por la pared hasta el séptimo piso. Si se extendía el rumor de que había cruzado el umbral del dormitorio de hombres por la noche, ya no podría llevar la cabeza bien alta. Pero al mismo tiempo, su antigua alegría no fue a ninguna parte. Ya que esto está sucediendo, bien podría sorprenderlo lo suficiente como para hacer que su corazón salte de su caja torácica. Amy hizo un giro hacia adelante tan pronto como abrió la ventana. Los cálculos se hicieron al aterrizar. Ella iba a someter a Sirone y lanzarlo sobre la cama. Luego retorcer su brazo hasta el punto de hacerle gritar, ¡eh! Pero Amy no pudo dar ni un paso. Sirone la miraba con ojos que gritaban sorpresa. Y a su lado estaba la señorita Siena, que estaba sentada en una silla. ¿Profesora? ¿Eres? ¿Amy? Siena se ajustó las gafas y volvió a mirar. Estaba claro que la intrusa era Amy, ya que era la única alumna pelirroja y con ojos gruesos de doble párpado. Sabía que Amy salía con Sirone, pero pensaba que ambos estaban concentradas en sus propios objetivos. Sin embargo, después de pensarlo una vez más, y considerando la situación actual, no pudo evitar sentir que lo que estaban haciendo era absurdo y engañoso. ¿Se reúnen así todo el tiempo? ¿Fingiendo que no se conocen durante el día mientras disfrutan secretamente de los encuentros por la noche? Es un malentendido. Es un gran malentendido. Siena se apresuró a poner un dedo sobre su boca. Es Chad. La habitación de enfrente lo va a oír. Amy se tapó la boca y miró la habitación de al lado. Este era el dormitorio de los hombres. Si se extendía el rumor de que se escuchaba la voz de una mujer en la habitación de Sirone, la primera sospechosa sería incondicionalmente ella misma. Bueno, incluso si eso sucedía, ella no tenía nada que decir. No, espera. Olvídate de mí por un segundo, ¿qué la trae por aquí? A esta hora. Pensándolo bien, era la señora Siena la que más no encajaba en esta situación. Y es que no había ninguna razón para que una profesora viniera de noche vestida de civil. Por favor, dígalo. ¿Por qué está aquí a estas horas? La razonable incomprensión de Amy sonrojó las mejillas de Siena. Sin embargo, rápidamente volvió a su estado original y habló con frialdad. Estoy aquí para aconsejar a Sirone sobre el examen de promoción. No pensé que sería bueno destacar mostrando a todo el mundo que le estoy ayudando, así que lo hago así. Si el examen de promoción era la razón, entonces Amy no tenía nada que decir. Fue porque ella misma fue por esa misma razón. Disculpe, señor. Sirone, que preparaba el té, le tendió una taza a Amy y habló. Primero, aquí tienes una taza de té. Amy tomó la taza y saboreó el aroma. Como estudiante de clase baja educada, tenía la postura básica de dar la bienvenida a un invitado. ¿Cómo sí? Todo esto ha ocurrido por tu culpa. Perdón. Cuando Sirone se disculpó, Amy se molestó aún más. Debido a ese agradable temperamento suyo, actualmente estaba siendo empujado por esos malvivientes.
Siéntate por ahora. Quiero terminar lo que estábamos hablando. Siena le ofreció un asiento. Amy se sentó junto a Sirone y rápidamente apartó su cuerpo de él. Porque aunque había venido porque estaba preocupada, seguía enfadada con él. Como saben, la evaluación será sobre teletransporte. El director tomó la decisión él mismo. ¿El director? Amy finalmente entendió la situación. Ella pensaba que era una prueba no apta para la clase 7, pero como fue el director juguetón quien lo decidió, eso se lo explicó todo. Sí. Para ser sincera, yo tampoco entiendo sus intenciones. La teletransportación es una magia peligrosa. La prueba probablemente se hará en el puente que no se puede cruzar, ¿no? Preguntó a Amy. No estoy muy segura, pero es el único lugar que se me ocurre. Capítulo 32. El puente que no se puede cruzar era un puente que conectaba dos picos de montaña que estaban ambos a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, el más alto de los terrenos de entrenamiento. El puente tenía 700 metros de largo, y un torrente fluía por el valle. ¿Por qué es un puente que no se puede cruzar? Es literalmente un puente que no se puede cruzar. Es un campo de entrenamiento para practicar la teletransportación. El nivel de dificultad va del 1 al 10, y yo, a pesar de ser de clase 4, tengo que arriesgar mi vida a partir del nivel 8 o superior. Amy explicó. El examen de promoción se ajustó a un nivel de dificultad de 1. Actualmente, no hay obstáculos. Ya que es imposible que los niños de la clase 7 recorran 700 metros. Añadió Siena. Entonces, ¿cómo van a funcionar las cosas? ¿No es el primero en llegar el que asciende entonces? Amy preguntó. El estudiante que salte más lejos será seleccionado. No será demasiado peligroso. Habrá dispositivos de seguridad, así como profesores de la clase avanzada supervisando las cosas. El problema son los alumnos. Hay muchos casos en los que chocan entre ellos si su competitividad se vuelve un poco excesiva. En opinión de Amy, esa era la parte difícil del examen. Pero como se trataba de una prueba de promoción anticipada para los de la clase 7, probablemente no ocurriría tal cosa. Sin embargo, seguía siendo Sirone el más desfavorecido. ¿Qué tal este método? Desde el principio, Sirone irá a por todas antes que nadie. Por supuesto, se necesitará mucha energía mental, pero estoy segura de que Sirone puede hacerlo. Yo estaba pensando lo mismo. Por eso voy a entrenar a Sirone a partir de hoy. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Lo harás? Amy abrió mucho los ojos, desconcertada. Que una profesora del calibre de la señora Siena estuviera a cargo de un alumno en particular era francamente injusto para los demás alumnos. Sabiendo esto, a Amy le preocupaba que si alguien se enteraba de que la profesora Siena estaba dando clases particulares a Sirone, aparecieran extraños rumores. ¿Cómo es que la señora Siena va tan lejos para ayudar a Sirone? Este incidente es algo de lo que soy responsable. Mi intención original era incluir a Sirone en la clase 5 desde el principio, pero mi propuesta fue rechazada debido a la oposición de otros profesores. Si las cosas hubieran salido como yo planeaba, Sirone no habría sido intimidado en primer lugar. Pero si se extiende algún tipo de rumor, el problema crecerá. Estoy seguro de que otros alumnos también aprenderán y estudiarán el teletransporte con ayuda de otros, pero Sirone es un caso especial. Si se corre la voz de que un profesor se encarga de manejar a Sirone, los alumnos podrían quejarse de que la prueba estaba amañada desde el principio. Y esta prueba es una oportunidad demasiado buena para arriesgarse a eso. No hagamos eso, yo estaré a cargo de Sirone por el momento. Puedo enseñarle todo lo que necesita saber si el nivel de dificultad es solo 1. Siena negó con la cabeza. Si no recuerdo mal, hace poco solicitaste la promoción de la clase avanzada. ¿No sería mejor que te centraras en eso? No tienes tiempo para preocuparte por Sirone. ¿En serio? Preguntó Sirone, aparentemente incapaz de creerlo. Nadie solicitó la promoción tan temprano en el año escolar. Y el hecho de que Amy fuera la primera en solicitarlo significaba que iba a tener que afrontar las cosas a ciegas. Ya veo. Es increíble.
Sirone agradeció que viniera a verlo a pesar de que estaba definitivamente ocupada preparando el examen. Sin embargo, la situación se dirigía ahora en una dirección diferente a la atmósfera agradable y reconfortante que Sirone esperaba. Las dos mujeres, cuyos orgullos estaban encendidos, no retrocedieron ni un solo paso. Por muy ocupada que esté, puedo sacar tiempo para ayudarle con algo tan sencillo como el teletransporte, así que creo que debería ser usted quien se echara atrás en esto, profesora. Más bien, esa intromisión podría tener un efecto negativo en Sirone. Como profesora que sabe que este es un periodo muy importante para un estudiante como tú, no puedo dejar las cosas como están. Solo puedes presentarte al examen de la clase avanzada una vez al año. ¿No crees que sería mejor dejar las cosas en manos del profesor y centrarse en el examen? Ambas tenían sonrisas en sus rostros, pero al contrario que sus labios, sus ojos permanecían serios y sus voluntades inflexibles. Al darse cuenta de que no llegarían a un consenso, miraron hacia Sirone por última vez. Sirone, tú eliges. ¿Soy yo o la profesora? Por supuesto, sería mejor que tu novia te enseñara. Sí, Sirone. Deberías decidir. ¿No sería yo la mejor opción en lugar de un estudiante que está a punto de hacer su examen de clase avanzada? A pesar de sus voces amistosas, Sirone sintió una especie de amenaza velada debajo de la fachada. Sin embargo, Sirone no se dejó influir por su argumento y confesó lo que había pensado en un principio. Haré las cosas yo mismo. Gracias, pero no necesito ayuda. Las mujeres se quedaron sin palabras. Recibir ayuda de un profesor va en contra de la igualdad. Pero tampoco quiero recibir ayuda de un alumno de cursos superiores que está a punto de hacer un examen importante. Haré todo lo posible para aprobar este examen por mi cuenta. ¿Idiota? Los otros chicos, como mínimo, tomarán clases particulares para aprobar. Y todo el mundo te está vigilando. Te están controlando. Te digo que no estás al nivel para intentar hacer las cosas por tu cuenta. No me importa. Sinceramente, admiro el hecho de que pienses hacer el examen de la clase avanzada a ciegas. Francamente, creo que es increíble. Es como si hicieras una declaración a los que están por debajo de ti. Que si tú no puedes hacerlo, entonces nadie más podrá hacerlo tampoco. ¿Sí? Eso es. Es cierto, pero... es lo mismo para mí. Haré todo lo posible y aprobaré. Como tu novio, no te traeré la vergüenza. Al darse cuenta de lo fuerte que era la determinación de Sirone, Amy ya no pudo oponerse. Pero sobre todo, le agradeció que reconociera y respetara su decisión. Humph. Sé claro que sí. Nadie fue elegido por Sirone, pero viendo el ambiente, esta vez fue la victoria de Amy. Siena se levantó, ajustando sus gafas. Si eso es lo que quiere el alumno, entonces esta profesora aceptará. Pero siempre que estés atascado en algo, no tengas miedo de preguntar. Todos mis alumnos pueden hacerlo, así que no hay argumento de equidad que pueda encontrarse ahí. Lo haré, gracias por su preocupación. Mientras Siena se dirigía a la puerta para salir, le dijo algo a Amy. No tengo más remedio que dejarlo pasar esta vez, pero a partir de ahora, abstente de entrar en el dormitorio masculino. Si te pillan la próxima vez, puede que te castiguen. Amy bajó la cabeza, agradecida por la profesora Siena. Incluso en su opinión, solo podía decir que hoy había tenido mucha suerte. Cuando Siena se marchó, se produjo un incómodo silencio entre ambos. Sirone, a pesar de la fachada de calma que presentaba, no pudo decir ni una palabra, ya que era la primera vez que estaba en una habitación a solas con una mujer de su edad. Amy también se vio arrastrada por el extraño ambiente. Había venido hasta aquí con la intención de darle una lección, pero ahora se encontraba inquieta frente a Sirone. Bueno, entonces... yo también me pongo en marcha. Oh, sí. Gracias, ya sabes, por preocuparte por mí. Amy suspiró aliviada y se preparó para regresar. Entonces, como si algo se le ocurriera de repente, volvió a mirar a Sirone y gritó, «¿Idiota? ¿Por qué no me lo dijiste? Si ese tipo de cosas sucedieron, deberías haberlo discutido conmigo». Lo siento,
pero no quería decírtelo. ¿Por orgullo? Eso es una estupidez. Más que por eso. Es porque no quería romper contigo. Las mejillas de Amy se calentaron. Si hubiera dicho la verdad, solo habría hecho las cosas más incómodas entre nosotros. Pero quiero seguir teniendo una buena relación contigo. Porque alcanzarte es mi objetivo. Sirone recordó su primer día en la Academia de Magia. Desde el momento en que vio el nombre de Amy Karmis en lo alto de la lista de la clase 4, se juró a sí mismo que la alcanzaría. Definitivamente te alcanzaré. Así que, por favor, hazlo lo mejor que puedas. A pesar de estar de buen humor, Amy estaba agobiada. De hecho, ella tenía sentimientos similares debido al incidente con el mago oscuro. Entonces no me llames simplemente estudiante de último curso, a partir de ahora. ¿Qué? De todos modos somos de la misma edad y te reconozco, así que no me llames superior a partir de ahora. Pero... ¿estoy diciendo que me siento mal? ¿Qué demonios es eso? Actuar como si me siguieras y obedecieras mientras me llamas senior o superior, pero en realidad, ¿vienes detrás de mí? Deja de ser tan tímido y ponte a mi lado y desafíame con orgullo. La clase específica en la Academia de Magia también era una cuestión de estatus social. Cuando dijo que no la tratara como a una mayor, significaba que consideraba a Sirone como un igual. En cambio, date prisa y ponte al día. Si cagas solo con la boca y sigues ahí abajo patéticamente, te dejaré, ¿vale? Amy se dirigió hacia la ventana con la cara enrojecida. Como no podía salir por la puerta, tuvo que salir por el camino menos ortodoxo. Amy. Amy saltó y miró hacia atrás cuando Sirone la llamó. Avergonzada, pensó que había mirado hacia atrás demasiado rápido cuando Sirone la llamó, pero los ojos de Sirone ardían con fuerza, casi hasta el punto de que daba miedo. En cuanto se encontró con sus ojos, sus estúpidos sentimientos desaparecieron en un instante. Definitivamente te alcanzaré. Por favor, espérame en la clase de avanzados. Los ojos de Amy se inclinaron como una gaviota. Su sonrisa estaba escondida detrás de su máscara, pero estaba claramente sonriendo. Para entonces ya me habré graduado. Siéntete libre de perseguirme. Si puedes, claro. Amy saltó por la ventana. Cuando Sirone miró por la ventana, ella ya había desaparecido. Suspiró. Sirone pretendía ser fuerte, pero era cierto que no tenía ni idea de por dónde empezar. ¿Teletransportación? Quedaba un mes para el examen de promoción. Tenía que aprender de alguna manera el teletransporte en ese plazo. Primero, fue a la biblioteca y buscó todos los libros sobre magia de teletransporte. Al contrario de lo que esperaba, no había ninguno en stock, pero no era difícil conseguirlos. Se rumorea que unos 20 estudiantes van a hacer el examen de promoción. Al final, todos ellos estudian a su manera especial sin depender de los libros. Vaya, puede que esta vez falle de verdad. Sirone calmó su mente ansiosa y aprendió con firmeza el concepto básico del teletransporte. Uno de los mayores descubrimientos en la historia de la magia, la teoría de la fotonización. Era un tipo de magia que convertía el cuerpo del mago en luz. Lo importante era la propiedad de la luz, que era demasiado difícil de entender con la cabeza humana. La luz no tenía velocidad relativa, ni siquiera contenía masa, e incluso tenía las propiedades de las partículas y las ondas al mismo tiempo. Pero Kergos obtuvo una gran comprensión de su naturaleza abstrusa. Utilizando el carácter absoluto de la luz que no tenía velocidad relativa, era posible saltar rápidamente a través del espacio. Adoptando la teoría de la fotonización como omnisciencia, cualquiera podía teletransportarse con éxito. Por eso fue un gran descubrimiento. Sin embargo, surgió el problema del control. Dado que el teletransporte era instantáneo, el cálculo mediante el cerebro podía llevar fácilmente a la muerte. Es comprensible, ya que no podemos calcular la velocidad de 10 a la potencia de 20. Sirone siguió leyendo libros. Se decía que los magos dividían la velocidad de la luz en 4 categorías principales: ultra, super, sub y semi. La velocidad ultra era más rápida que la de la luz y, en teoría, la magia de deslizamiento en el tiempo era posible. Pero hasta ahora,
era un área desconocida a la que ningún mago había llegado. Por lo tanto, los magos de la luz más destacados entre los humanos eran los que utilizaban la velocidad ultralumínica. Podían aprender la magia de parada, que estaba etiquetada como algo bajo el reino de los dioses. Sin embargo, solo hubo un puñado de magos que alcanzaron ese nivel a lo largo de la historia. Al final, la mayoría de los magos profesionales que se ocupan de la luz tenían sus habilidades divididas y categorizadas en el reino de la velocidad subluz. Según la definición de los magos, la velocidad subluz era una velocidad que trasciende la velocidad máxima de la materia, pero que era mucho más lenta que la de la luz. La velocidad subluz era también la omnipotencia básica del movimiento espacial. Con la velocidad superlumínica no se tardaba nada en viajar, pero con la velocidad sublumínica se tardaban segundos. Sirone leyó el libro con asombro, pero toda la información aún no había llegado a la realidad para él. Lo que le tenía que preocupar era la última velocidad de la luz, la velocidad semilumínica. La definición de la velocidad semilumínica dada por los magos era que se trataba de una velocidad que trasciende la velocidad máxima de cualquier organismo vivo, pero que era mucho más lenta que la velocidad sublumínica. Por lo tanto, aunque el teletransporte tuviera la propiedad de la luz, era posible captar la trayectoria con el ojo humano. Al no tener una velocidad que permitiera distorsionar el espacio, podría producirse un percance irreversible si se confundía el entorno. En el momento en que me pierda un solo detalle, se acabó. Incluso si la teoría de la fotonización reduce nuestra masa, chocar con algo seguiría siendo fatal debido a la velocidad. Se dio cuenta de por qué Siena hizo hincapié en que no habría obstáculos en el puente que no se puede cruzar. El teletransporte en sí mismo era peligroso. Sin embargo, ella había dicho que no había contramedidas específicas para los choques entre estudiantes. ¿Puedo hacerlo realmente, con solo la fórmula básica? Capítulo 33. Ir del punto A al punto B no llevaba más de un segundo. Era bastante difícil calcular las variables en tu cabeza, ya que estabas limitado a ese lapso de tiempo de un segundo. Y sobre todo, debido a la naturaleza del teletransporte, las distancias cortas debían repetirse varias veces, lo que significaba múltiples cálculos. Ah, ahora lo entiendo. Sirone se dio una palmada en la frente. No se podía calcular con la cabeza, pero sí se podía sentir con la intuición. Al igual que el número de hojas de un árbol podía contarse a través de la zona espiritual, la velocidad de la luz también era perceptible a través de la intuición. Esto era exactamente lo que quería Alpeas. Una magia que cualquiera pudiera utilizar, pero que no todos pudieran dominar. Sirone ganó confianza. Aunque se quedaba atrás en términos de omnisciencia, había estado perfeccionando y puliendo su omnipotencia cada día desde que tenía 12 años. Quedaban 30 días para el examen. Sirone hizo todo lo posible por ampliar sus conocimientos sobre la teoría de Kergos sobre la fotonización. Después de las clases, se pasaba el día y la noche rebuscando en los libros de su dormitorio. Después de 20 días de hacerlo, ya no pudo encontrar un libro que le ofreciera algo nuevo. Así que, a partir de ese día, empezó a visitar un campo de entrenamiento dedicado a la clase 7. El campo de entrenamiento estaba vacío, presumiblemente porque sus compañeros tenían zonas de entrenamiento mejores y más privadas. Sirone combinaba la omnisciencia de la teoría de la fotonización con la omnipotencia de la zona espiritual. Le resultaba difícil captar la sensación porque era su primer intento. Sirone se encontraba entre la omnisciencia y la omnipotencia. En ese estado, tan pronto como Sirone se borró a sí mismo, la omnisciencia y la omnipotencia crearon una afinidad entre sí. Entonces se unieron al activarse la magia. Sirone lanzó la magia mientras estaba en estado de trance. Cuando sintió que su cuerpo se desintegraba, una luz brilló ante sus ojos. Al mismo tiempo, movió la cabeza para avanzar, y el mundo distorsionado se le vino encima. Ah. Sirone, tras recorrer 5 metros, rodó por el suelo. Sintió como si todos los huesos de su cuerpo se rompieran. Ah. Mientras apretaba los dientes y soportaba el dolor, la palabra fracaso se grabó en su mente. Si la masa no se redujo completamente por la fotonización, la fuerza de impacto de la velocidad seguiría. Duro. Era una magia demasiado peligrosa para intentarla solo. Sin embargo, Sirone, que no tenía compañeros de clase superior a los que pedir consejo, y mucho menos un profesor particular, no tuvo más remedio que aprender abordándola con su cuerpo.
y aunque Siami y la profesora Siena se ofrecieron a ayudarle, no pudo aceptar ninguna de las dos. Decidió no hacerlo por principios. No me rendiré. Definitivamente tendré éxito. A partir de ese día, Sirone pasó por numerosos ensayos y errores para corregir todo lo que hacía mal. Un método ignorante a primera vista, pero al final, solo le quedaría la memoria muscular al enfrentarse a la prueba real. Unos días más tarde, una misteriosa persona apareció de repente en el campo de entrenamiento y empezó a observar a Sirone. Podía ser un espía enviado por alguien, pero a Sirone no le importaba. No había otro lugar adecuado para entrenar. ¿Cuántas veces rodó por el suelo y se rompió los labios contra el suelo? Tenía moratones por todo el cuerpo mientras sus músculos no dejaban de dolerle cada vez que se despertaba por la mañana. El día antes del examen, cuando faltaban 10 minutos para la medianoche, Sirone volvió a tropezar con su posición. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Tenía la garganta seca y dolorida por inhalar todo el polvo. Se quedó en el centro del campo de entrenamiento con los ojos entreabiertos. A estas alturas ya había corregido la mayoría de sus errores. Todo lo que tenía que aprender ahora era la perseverancia frente al dolor y ganar la voluntad de superar el miedo. Sirone no podía moverse. Tenía demasiado miedo a teletransportarse. Su resistencia había bajado hasta el punto de no poder bajar más, mientras que sus huesos y músculos estaban tan magullados que solo un ligero roce con cualquier cosa los dejaba palpitando de dolor. Vamos a hacerlo. Tengo que hacerlo. Sirone murmuró estas palabras mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse. Estaba mentalmente noqueado. Pero tal vez eso era algo bueno, ya que no tenía que hacer ningún esfuerzo para borrarse a sí mismo. Teletransporte. El cuerpo de Sirone se estiró 10 metros. Su velocidad no era comparable a la de la luz, pero a simple vista, parecía que lo era. Después de llegar al punto B, Sirone se apresuró a enderezar la parte superior de su cuerpo cuando estaba a punto de caer hacia adelante. Se quedó allí parado durante mucho tiempo. No lo sintió. Esta vez, no sintió ningún dolor. Jeje, lo hice. Entonces la campana de medianoche sonó con fuerza. Al escuchar el sonido reverencial, Sirone se dejó caer al suelo desde su posición de pie. El olor a tierra irritó la punta de su nariz. El resultado de los 30 días de entrenamiento fue de solo 10 metros. Pero aún así, era la primera vez que saltaba 10 metros con éxito. ¿Cuánto más lejos puedo llegar con esto? Para cruzar el puente que no se puede cruzar, tuvo que lanzar un mínimo de 70 magias de teletransporte, ya que el puente tenía 700 metros de longitud. Además, al tratarse de una carrera, también debía prestar mucha atención a su resistencia. Lanzar una sola magia de teletransporte era mucho más costoso que lanzar una sola magia de ataque. Esto se debía a que simplemente era mejor correr rápido en lugar de usar la teletransportación que solo te hacía avanzar 10 metros. Era más eficiente. En definitiva, la clave era la conectividad. Si no podías lanzarla consecutivamente, el teletransporte era una magia que era mejor no utilizar. Si uno llegaba a su destino en un estado totalmente fotónico, la inercia desaparecía. Y gracias a esto, el cuerpo del mago no se haría añicos ni se destruiría debido a la inercia. No tengo tiempo para esto. No debería estar acostado. Tengo que practicar un poco más. Como mínimo, debería reforzar la parte de conexión. La determinación de Sirone seguía siendo la misma, pero lamentablemente no podía mover un dedo. Su conciencia fue arrastrada a un abismo, y los párpados de Sirone se cerraron suavemente. Y así, la mañana amaneció. Mark abrió la ventana y disfrutó de la fresca brisa de la mañana. Se estiró y entró en el baño para lavarse la cara. La sonrisa de su rostro no se borró mientras se cambiaba. Hoy iba a ser un día histórico en su vida. Ascenso de la clase 7 a toda velocidad. Jaja. Ya estoy esperando el tipo de trato que me dará la clase 5. Mark era increíblemente fuerte a la corta edad de 15 años. En el mundo mágico, la apariencia física no era muy importante, pero los niños pequeños todavía se sentían intimidados por la altura. Además, estaba dotado de talento mágico, por lo que no había ningún valiente que se atreviera a molestarlo en la clase 7.
Gracias a eso, ganó esta oportunidad arrinconando a Sirone, así que saber que hizo que esta oportunidad cayera en sus manos, fortaleció su orgullo. ¿Cómo se siente, joven maestro? Un hombre delgado abrió la puerta y saludó a Mark. Era el mago que había enseñado a Mark a teletransportarse durante un mes. Aunque Mark estaba presionado por el tiempo para contratar a alguien rápidamente, se las arregló para encontrar a alguien que era un mago certificado de grado 9. Muy bien. ¿Qué tal Sirone? Sigue igual. Aunque el teletransporte sea fácil de aprender, el entrenamiento en solitario tiene un límite. Incluso si hace el examen de promoción, ni siquiera podrá acercarse al joven maestro. Pero no debería bajar la guardia. Su zona espiritual es más grande que la mía. Mark estaba satisfecho con lo que acababa de decir. A menudo se decía que la debilidad del genio era la pereza. Pero Mark se consideraba diferente. En su cabeza, con su talento natural y su carácter trabajador, era imposible que perdiera contra Sirone. Por cierto, ¿cuántos chicos participan en la operación? Desde ayer, 4. Eso es bastante poco. Después de todo, recibir clases particulares de un mago certificado es raro. O no conocen sus límites o simplemente son ignorantes. O tal vez demasiado orgullosos. Mark resopló al pensar en los estudiantes que se negaban a participar en la operación. Aquellos perdedores que no tenían ni una pizca de talento estaban cegados por la oportunidad de una promoción temprana y rechazaban la afortunada oportunidad con los pies. Bueno, lo que haga flotar sus barcos. Que hagan lo que quieran. De todos modos, yo soy el que va a ascender. Es la victoria de Mark Slider. La casa Slider no estaba muy arriba en la clase social. Sin embargo, a pesar de ser nobles de tercera clase, la mayoría de los miembros de la familia trabajaban para la asociación mágica, por lo que en la sociedad mágica tenían una influencia bastante significativa. En cualquier competición, si había un rango superior, por supuesto también habría un rango inferior. Mark decidió atraer a chicos de medio pelo con malas notas para formar un grupo operativo. Cuando les ofreció ayudarles a conseguir un puesto de trabajo en la asociación tras la graduación, varios optaron por venir. Llegaron a la conclusión de que era más realista hacer un trato que pasar por el ojo de una aguja. 4 personas son suficientes. Podemos aplastarlo desde el principio. ¿Qué tal el teletransporte? Mark abrió la puerta y dio un pulgar hacia arriba mientras salía. Perfecto. Cruzaré más de 700 metros con los ojos cerrados. Le deseo lo mejor, joven maestro. El mago certificado de grado 9 fue cortés con Mark hasta el final. Desde su punto de vista, era un lejano alumno de clase inferior, pero Mark era el hijo de su empleador, que era un asesor técnico de la asociación mágica. Mark se dirigió al edificio de clases intermedias. No había clase porque era el día del examen de promoción, pero los alumnos que no participaban en el examen se quedaron estudiando por su cuenta. Mark también visitó este lugar para reunirse con el equipo de operaciones. Como era de esperar, las expresiones de los alumnos que estudiaban por su cuenta no eran buenas. Se debía a la sensación de vergüenza que tenían por saber que no tenían ninguna posibilidad en el examen. Mark disfrutaba de un sentimiento de superioridad cada vez que miraba sus caras. Se echó a reír cuando pensó que los chicos que quedaban hoy en el aula probablemente estarían lustrando zapatos después de salir en sociedad. María, ¿estás renunciando al examen? Mark levantó la mano hacia María, que se acercaba desde lejos. Entonces la cara de María se puso pálida. Se había convertido en una marginada desde que presentó una queja a Siena por el acoso de Sirone. Mark miró de forma abominable a la indefensa María. Tis. Esta chica es como un murciélago, va y se deslinda de nosotros, olvidando los tiempos en los que hacíamos bullying juntos. Tan vieja y tan inútil, ¿por qué demonios asiste esta cosa a la academia? La asustada María habló primero. Mark, ¿no has ido al campo de entrenamiento? ¿Vas a autoestudiar como nosotros? Ja, ja. ¿En serio piensas eso? Yo no soy tú. Solo he venido a encontrarme con mis amigos porque tengo algo de tiempo que matar. María, que estaba siendo condescendiente con Mark, que era 4 años más joven,
se puso sombría. Sin embargo, no podía culpar a nadie porque era ella la que carecía de talento y habilidades. Olvídate de mí, ¿qué haces aquí? ¿Qué diferencia puedes hacer estudiando hoy? Por eso tus notas son así. Ven al campo de entrenamiento y echa un vistazo. Míranos. Observa. Observar a los que tienen talento también es otra forma de estudiar, ¿sabes? Sí, supongo que sí. María esbozó una sonrisa incómoda mientras escuchaba a Mark. Ella solo quería terminar la conversación rápidamente e irse. Bueno, entonces, buena suerte. Realmente espero que apruebes. ¿Qué? ¿Realmente lo crees? El corazón de María se hundió ante la burla de Mark. Solo te he tolerado durante tanto tiempo porque estabas en la misma clase que yo. Pero si me convierto en un alumno de clase superior, más vale que te prepares. No olvidaré la vez que nos delataste. María trató urgentemente de poner una excusa, pero su mente se quedó en blanco y no se le ocurrió nada. Al final, se resignó y terminó agachando la cabeza mientras se marchaba. Mark resopló mientras la veía alejarse. Entró en el aula donde se reunía el equipo de operaciones. 4 compañeros esperaban en el aula vacía, 3 hombres y una mujer. Eran estudiantes que llevaban un mes entrenando para interferir en el camino de Sirone. En particular, el lugar en el que se concentraban era la situación que se produciría a menos de 100 metros. Sirone seguro que sabía que le tenían controlado, así que definitivamente iba a ir a por todas al principio. Eliminarlo usando cualquier método posible antes de que eso ocurra era la clave. Tenían que tener cuidado, ya que una colisión deliberada podría llevarles a ser disciplinados, pero desde el punto de vista de Mark, no importaba si chocaban con él. Lo pensaba porque consideraba que su sacrificio estaba a la altura de la compensación que les iba a dar. Entonces, ¿cómo es? Deben haber establecido un plan, ¿verdad? Sí. En cuanto empiece el examen, nosotros 2 nos aferraremos a Sirone. Mientras tanto, los otros 2 lo cubrirán. Si Sirone se libera de nosotros, al menos tendremos a otros 2 esperando. El número de oportunidades que tenían para fallar a Sirone era como mucho de 2. Sin embargo, teniendo en cuenta que su victoria se iba a determinar en los primeros 100 metros del examen, Mark estaba bastante satisfecho con el plan. La distancia de salto de Sirone era probablemente un estándar de 10 metros. De ser así, el equipo de operaciones necesitaba derribarlo dentro de las primeras 10 veces que lanzaran magia de teletransporte. No olvidaré su ayuda hoy. Los guiaré si consigo un ascenso temprano. De acuerdo. Confiaremos en ti. Mark estaba satisfecho. Todo iba según el plan. Él iba a ser el ganador. Genial. ¿Empezamos? Capítulo 33. Ir del punto A al punto B no llevaba más de un segundo. Era bastante difícil calcular las variables en tu cabeza, ya que estabas limitado a ese lapso de tiempo de un segundo. Y sobre todo, debido a la naturaleza del teletransporte, las distancias cortas debían repetirse varias veces, lo que significaba múltiples cálculos. Ah, ahora lo entiendo. Sirone se dio una palmada en la frente. No se podía calcular con la cabeza, pero sí se podía sentir con la intuición. Al igual que el número de hojas de un árbol podía contarse a través de la zona espiritual, la velocidad de la luz también era perceptible a través de la intuición. Esto era exactamente lo que quería Alpeas. Una magia que cualquiera pudiera utilizar, pero que no todos pudieran dominar. Sirone ganó confianza. Aunque se quedaba atrás en términos de omnisciencia, había estado perfeccionando y puliendo su omnipotencia cada día desde que tenía 12 años. Quedaban 30 días para el examen. Sirone hizo todo lo posible por ampliar sus conocimientos sobre la teoría de Kergos sobre la fotonización. Después de las clases, se pasaba el día y la noche rebuscando en los libros de su dormitorio. Después de 20 días de hacerlo, ya no pudo encontrar un libro que le ofreciera algo nuevo. Así que, a partir de ese día, empezó a visitar un campo de entrenamiento dedicado a la clase 7. El campo de entrenamiento estaba vacío, presumiblemente porque sus compañeros tenían zonas de entrenamiento mejores y más privadas. Sirone combinaba la omnisciencia de la teoría de la fotonización con la omnipotencia de la zona espiritual.
Le resultaba difícil captar la sensación porque era su primer intento. Sirone se encontraba entre la omnisciencia y la omnipotencia. En ese estado, tan pronto como Sirone se borró a sí mismo, la omnisciencia y la omnipotencia crearon una afinidad entre sí. Entonces se unieron al activarse la magia. Sirone lanzó la magia mientras estaba en estado de trance. Cuando sintió que su cuerpo se desintegraba, una luz brilló ante sus ojos. Al mismo tiempo, movió la cabeza para avanzar, y el mundo distorsionado se le vino encima. Sirone, tras recorrer 5 metros, rodó por el suelo. Sintió como si todos los huesos de su cuerpo se rompieran. Mientras apretaba los dientes y soportaba el dolor, la palabra fracaso se grabó en su mente. Si la masa no se redujo completamente por la fotonización, la fuerza de impacto de la velocidad seguiría. Duro. Era una magia demasiado peligrosa para intentarla solo. Sin embargo, Sirone, que no tenía compañeros de clase superior a los que pedir consejo, y mucho menos un profesor particular, no tuvo más remedio que aprender abordándola con su cuerpo. Y aunque Siami y la profesora Siena se ofrecieron a ayudarle, no pudo aceptar ninguna de las dos. Decidió no hacerlo por principios. No me rendiré. Definitivamente tendré éxito. A partir de ese día, Sirone pasó por numerosos ensayos y errores para corregir todo lo que hacía mal. Un método ignorante a primera vista, pero al final, solo le quedaría la memoria muscular al enfrentarse a la prueba real. Unos días más tarde, una misteriosa persona apareció de repente en el campo de entrenamiento y empezó a observar a Sirone. Podía ser un espía enviado por alguien, pero a Sirone no le importaba. No había otro lugar adecuado para entrenar. ¿Cuántas veces rodó por el suelo y se rompió los labios contra el suelo? Tenía moratones por todo el cuerpo mientras sus músculos no dejaban de dolerle cada vez que se despertaba por la mañana. El día antes del examen, cuando faltaban 10 minutos para la medianoche, Sirone volvió a tropezar con su posición. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Tenía la garganta seca y dolorida por inhalar todo el polvo. Se quedó en el centro del campo de entrenamiento con los ojos entreabiertos. A estas alturas ya había corregido la mayoría de sus errores. Todo lo que tenía que aprender ahora era la perseverancia frente al dolor y ganar la voluntad de superar el miedo. Sirone no podía moverse. Tenía demasiado miedo a teletransportarse. Su resistencia había bajado hasta el punto de no poder bajar más, mientras que sus huesos y músculos estaban tan magullados que solo un ligero roce con cualquier cosa los dejaba palpitando de dolor. Vamos a hacerlo. Tengo que hacerlo. Sirone murmuró estas palabras mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse. Estaba mentalmente noqueado. Pero tal vez eso era algo bueno, ya que no tenía que hacer ningún esfuerzo para borrarse a sí mismo. Teletransporte. El cuerpo de Sirone se estiró 10 metros. Su velocidad no era comparable a la de la luz, pero a simple vista, parecía que lo era. Después de llegar al punto B, Sirone se apresuró a enderezar la parte superior de su cuerpo cuando estaba a punto de caer hacia adelante. Se quedó allí parado durante mucho tiempo. No lo sintió. Esta vez, no sintió ningún dolor. Jeje, lo hice. Entonces la campana de medianoche sonó con fuerza. Al escuchar el sonido reverencial, Sirone se dejó caer al suelo desde su posición de pie. El olor a tierra irritó la punta de su nariz. El resultado de los 30 días de entrenamiento fue de solo 10 metros. Pero aún así, era la primera vez que saltaba 10 metros con éxito. ¿Cuánto más lejos puedo llegar con esto? Para cruzar el puente que no se puede cruzar, tuvo que lanzar un mínimo de 70 magias de teletransporte, ya que el puente tenía 700 metros de longitud. Además, al tratarse de una carrera, también debía prestar mucha atención a su resistencia. Lanzar una sola magia de teletransporte era mucho más costoso que lanzar una sola magia de ataque. Esto se debía a que simplemente era mejor correr rápido en lugar de usar la teletransportación que solo te hacía avanzar 10 metros. Era más eficiente. En definitiva, la clave era la conectividad. Si no podías lanzarla consecutivamente, el teletransporte era una magia que era mejor no utilizar. Si uno llegaba a su destino en un estado totalmente fotónico, la inercia desaparecía. Y gracias a esto, el cuerpo del mago no se haría añicos ni se destruiría debido a la inercia. No tengo tiempo para esto.
No debería estar acostado. Tengo que practicar un poco más. Como mínimo, debería reforzar la parte de conexión. La determinación de Sirone seguía siendo la misma, pero lamentablemente no podía mover un dedo. Su conciencia fue arrastrada a un abismo, y los párpados de Sirone se cerraron suavemente. Y así, la mañana amaneció. Mark abrió la ventana y disfrutó de la fresca brisa de la mañana. Se estiró y entró en el baño para lavarse la cara. La sonrisa de su rostro no se borró mientras se cambiaba. Hoy iba a ser un día histórico en su vida. Ascenso de la clase 7 a toda velocidad. Ja. Ya estoy esperando el tipo de trato que me dará la clase 5. Mark era increíblemente fuerte a la corta edad de 15 años. En el mundo mágico, la apariencia física no era muy importante, pero los niños pequeños todavía se sentían intimidados por la altura. Además, estaba dotado de talento mágico, por lo que no había ningún valiente que se atreviera a molestarlo en la clase 7. Gracias a eso, ganó esta oportunidad arrinconando a Sirone, así que saber que hizo que esta oportunidad cayera en sus manos, fortaleció su orgullo. ¿Cómo se siente, joven maestro? Un hombre delgado abrió la puerta y saludó a Mark. Era el mago que había enseñado a Mark a teletransportarse durante un mes. Aunque Mark estaba presionado por el tiempo para contratar a alguien rápidamente, se las arregló para encontrar a alguien que era un mago certificado de grado 9. Muy bien. ¿Qué tal Sirone? Sigue igual. Aunque el teletransporte sea fácil de aprender, el entrenamiento en solitario tiene un límite. Incluso si hace el examen de promoción, ni siquiera podrá acercarse al joven maestro. Pero no debería bajar la guardia. Su zona espiritual es más grande que la mía. Mark estaba satisfecho con lo que acababa de decir. A menudo se decía que la debilidad del genio era la pereza. Pero Mark se consideraba diferente. En su cabeza, con su talento natural y su carácter trabajador, era imposible que perdiera contra Sirone. Por cierto, ¿cuántos chicos participan en la operación? Desde ayer, 4. Eso es bastante poco. Después de todo, recibir clases particulares de un mago certificado es raro. O no conocen sus límites o simplemente son ignorantes. O tal vez demasiado orgullosos. Mark resopló al pensar en los estudiantes que se negaban a participar en la operación. Aquellos perdedores que no tenían ni una pizca de talento estaban cegados por la oportunidad de una promoción temprana y rechazaban la afortunada oportunidad con los pies. Bueno, lo que haga flotar sus barcos. Que hagan lo que quieran. De todos modos, yo soy el que va a ascender. Es la victoria de Mark Slider. La casa Slider no estaba muy arriba en la clase social. Sin embargo, a pesar de ser nobles de tercera clase, la mayoría de los miembros de la familia trabajaban para la asociación mágica, por lo que en la sociedad mágica tenían una influencia bastante significativa. En cualquier competición, si había un rango superior, por supuesto también habría un rango inferior. Mark decidió atraer a chicos de medio pelo con malas notas para formar un grupo operativo. Cuando les ofreció ayudarles a conseguir un puesto de trabajo en la asociación tras la graduación, varios optaron por venir. Llegaron a la conclusión de que era más realista hacer un trato que pasar por el ojo de una aguja. 4 personas son suficientes. Podemos aplastarlo desde el principio. ¿Qué tal el teletransporte? Mark abrió la puerta y dio un pulgar hacia arriba mientras salía. Perfecto. Cruzaré más de 700 metros con los ojos cerrados. Le deseo lo mejor, joven maestro. El mago certificado de grado 9 fue cortés con Mark hasta el final. Desde su punto de vista, era un lejano alumno de clase inferior, pero Mark era el hijo de su empleador, que era un asesor técnico de la asociación mágica. Mark se dirigió al edificio de clases intermedias. No había clase porque era el día del examen de promoción, pero los alumnos que no participaban en el examen se quedaron estudiando por su cuenta. Mark también visitó este lugar para reunirse con el equipo de operaciones. Como era de esperar, las expresiones de los alumnos que estudiaban por su cuenta no eran buenas. Se debía a la sensación de vergüenza que tenían por saber que no tenían ninguna posibilidad en el examen. Mark disfrutaba de un sentimiento de superioridad cada vez que miraba sus caras.
Se echó a reír cuando pensó que los chicos que quedaban hoy en el aula probablemente estarían lustrando zapatos después de salir en sociedad. María, ¿estás renunciando al examen? Mark levantó la mano hacia María, que se acercaba desde lejos. Entonces la cara de María se puso pálida. Se había convertido en una marginada desde que presentó una queja a Siena por el acoso de Sirone. Mark miró de forma abominable a la indefensa María. Tisk. Esta chica es como un murciélago, va y se deslinda de nosotros, olvidando los tiempos en los que hacíamos bullying juntos. Tan vieja y tan inútil, ¿por qué demonios asiste esta cosa a la academia? La asustada María habló primero. Mark, ¿no has ido al campo de entrenamiento? ¿Vas a autoestudiar como nosotros? Ja, ja. ¿En serio piensas eso? Yo no soy tú. Solo he venido a encontrarme con mis amigos porque tengo algo de tiempo que matar. María, que estaba siendo condescendiente con Mark, que era 4 años más joven, se puso sombría. Sin embargo, no podía culpar a nadie porque era ella la que carecía de talento y habilidades. Olvídate de mí, ¿qué haces aquí? ¿Qué diferencia puedes hacer estudiando hoy? Por eso tus notas son así. Ven al campo de entrenamiento y echa un vistazo. Míranos. Observa. Observar a los que tienen talento también es otra forma de estudiar, ¿sabes? Sí, supongo que sí. María esbozó una sonrisa incómoda mientras escuchaba a Mark. Ella solo quería terminar la conversación rápidamente e irse. Bueno, entonces, buena suerte. Realmente espero que apruebes. ¿Qué? ¿Realmente lo crees? El corazón de María se hundió ante la burla de Mark. Solo te he tolerado durante tanto tiempo porque estabas en la misma clase que yo. Pero si me convierto en un alumno de clase superior, más vale que te prepares. No olvidaré la vez que nos delataste. María trató urgentemente de poner una excusa, pero su mente se quedó en blanco y no se le ocurrió nada. Al final, se resignó y terminó agachando la cabeza mientras se marchaba. Mark resopló mientras la veía alejarse. Entró en el aula donde se reunía el equipo de operaciones. 4 compañeros esperaban en el aula vacía, 3 hombres y una mujer. Eran estudiantes que llevaban un mes entrenando para interferir en el camino de Sirone. En particular, el lugar en el que se concentraban era la situación que se produciría a menos de 100 metros. Sirone seguro que sabía que le tenían controlado, así que definitivamente iba a ir a por todas al principio. Eliminarlo usando cualquier método posible antes de que eso ocurra era la clave. Tenían que tener cuidado, ya que una colisión deliberada podría llevarles a ser disciplinados, pero desde el punto de vista de Mark, no importaba si chocaban con él. Lo pensaba porque consideraba que su sacrificio estaba a la altura de la compensación que les iba a dar. Entonces, ¿cómo es? Deben haber establecido un plan, ¿verdad? Sí. En cuanto empiece el examen, nosotros 2 nos aferraremos a Sirone. Mientras tanto, los otros 2 lo cubrirán. Si Sirone se libera de nosotros, al menos tendremos a otros 2 esperando. El número de oportunidades que tenían para fallar a Sirone era como mucho de 2. Sin embargo, teniendo en cuenta que su victoria se iba a determinar en los primeros 100 metros del examen, Mark estaba bastante satisfecho con el plan. La distancia de salto de Sirone era probablemente un estándar de 10 metros. De ser así, el equipo de operaciones necesitaba derribarlo dentro de las primeras 10 veces que lanzaran magia de teletransporte. No olvidaré su ayuda hoy. Los guiaré si consigo un ascenso temprano. De acuerdo. Confiaremos en ti. Mark estaba satisfecho. Todo iba según el plan. Él iba a ser el ganador. Genial. ¿Empezamos? Capítulo 35. A pesar de la feroz batalla mental que se libraba entre los competidores, a los ojos de los espectadores que observaban desde lejos, simplemente parecía que estaban ocupados saltando. No voy a teletransportarme hasta que empiece a caer. A pesar de que el borde del acantilado estaba a un paso de él, el cuerpo de Sirone no desapareció con un destello. Al verlo tan cerca del borde, los corazones de los que lo observaban palpitaron con fuerza, y sus ojos se abrieron de par en par. «¿Has saltado?»
Sirone saltó desde el borde, tan lejos como pudo, y hacia el cielo. La ingravidez de flotar. Fuertes vientos sacudieron su cuerpo y los pájaros de la montaña volaron en bandadas, a decenas de metros bajo sus pies. Sirone apretó los dientes y se concentró en teletransportarse. En el punto crítico del salto, su cuerpo salió finalmente despedido con un destello. Sirone fue el último en salir del acantilado, y cuando los de delante empezaron a prepararse para la segunda ronda de teletransportaciones, la clasificación se trastocó. El grupo que había empezado primero se fue a la retaguardia. Sirone compensó su retraso en la salida. Pero por encima de todo, fue capaz de adelantarse a Mark por un estrecho margen. ¿Qué? Mark se asustó cuando Sirone apareció de repente delante de él. ¿Qué demonios? ¿Cómo tan adelante empezó como para ponerse enfrente mío en el primer ciclo de teletransportes? Por supuesto, todavía estaban en su primer turno, así que las posibilidades de que se invirtieran las clasificaciones aún existían, pero el hecho de que la primera operación se fuera al drenaje hizo que Mark se pusiera nervioso. ¿Comadreja? Detente ahí. Con un pelo de diferencia, Sirone y Mark lanzaron magia de teletransporte casi simultáneamente. 10 minutos antes del comienzo del examen de promoción, una chica se dirigió hacia el campo de entrenamiento con un rostro sombrío. María Earlin. Era la tercera hija de la casa Earlin, que era una familia noble de tercera clase. Era un talento de 19 años que entró en la Academia de Magia Alpeas después de despertar su talento mágico temprano. Aunque ahora estaba estancada en la clase 7, no era como si nunca hubiera destacado desde el principio. Entró en la academia a la temprana edad de 10 años y desde entonces ha luchado ferozmente por subir de categoría. Pero cuando María entró en la clase 7 a los 15 años, se sintió tan feliz que parecía que podía volar. Pero su felicidad duró poco, ya que su miedo a la competición aumentó. Irónicamente, su mejor rendimiento fue en su primer año de ascenso a la clase 7. Sin embargo, a partir del año siguiente, sus notas empezaron a descender gradualmente. Esta tendencia continuó hasta el punto de que ahora incluso era ignorada por los nuevos alumnos. Llegó un momento en el que esa competencia le pareció inútil. Se dio cuenta de que la competición no era algo que deseara. Sabiendo que solo le traería sufrimiento, no encontraba una razón para esforzarse en las clases de alto nivel. Sabía que incluso si ascendía, solo sería el comienzo de una nueva competición con gente nueva. Como un maratón sin destino, odiaba el continuo ascenso en la pirámide mundial sabiendo que no tenía fin. No quería lidiar con la competencia, solo quería aprender magia porque era lo que amaba. «Ja, ¿qué estoy haciendo ahora?» Sentía que había perdido todas sus oportunidades de ascender. Y unido al hecho de que finalmente se dio cuenta de que era la mayor de la clase 7, sintió que todo lo que había trabajado se había ido por el desagüe. Esta constatación le quitó todo. Incluso su amor por la magia, pero aún así, no pudo encontrar en sí misma la forma de dejar la academia. ¿Era porque ya formaba parte de su vida? ¿O era porque todavía tenía un poco de esa pasión de antes dentro de ella? Ja. María, que entró en la academia de magia porque le gustaba la magia, suspiró al darse cuenta de que empezaba a no saber ni quién era. Para ella, el examen de promoción no era asunto suyo. Pero estudiar también al lado de sus compañeros más jóvenes mientras se realizaba el examen no le gustaba. Esa fue la única razón por la que comenzó a dirigirse al campo de entrenamiento. Creo que va a empezar pronto. Tan pronto como comprobó la hora, una magia de iluminación parpadeó cerca de la cima de una montaña. Era de color azul. Y en el momento en que esa luz parpadeó, ella pudo escuchar el eco de los vítores de los estudiantes. Ella no podía seguir caminando. Las lágrimas fluyeron por sus ojos. No tengo lugar allí. Supongo que solo los talentosos de la clase 7 están allí. ¿Era este el final? Tan pronto como se dio cuenta de que no tenía el valor de salir de la academia, el miedo la consumió. En ese momento, un pensamiento diabólico consumió su mente, llevándola por el mal camino. Si Mark gana, nunca dejaría ir a la persona que lo delató sobre el acoso de Sirone. Sintió que su corazón estaba a punto de salirse del pecho y su campo de visión se volvió oscuro. No. Sabía que tenía que detener a Mark, pero sabía que solo con su fuerza no podía hacer nada. Miró hacia la ubicación de la sala de máquinas del puente que no se puede cruzar. Tal vez, solo tal vez.
Una pequeña esperanza brotó dentro de María. Contempló una vez más. Estaba segura de que dejar ganar a Mark era el peor resultado posible. Aferrándose a esa esperanza, abrió la desgastada puerta de hierro. Screech. Un empleado que estaba sentado en una silla bostezó. ¿Cuándo acabará esto? Solo quiero una jarra de cerveza. Después de parpadear una vez, sus párpados empezaron a cerrarse lentamente mientras su cabeza empezaba a inclinarse hacia adelante. ¡Oh! María dejó escapar un suspiro mientras se colocaba detrás del empleado que había caído en un profundo sueño. La magia del sueño que relajaba la mente apenas funcionaba en los magos, pero para los que no practicaban la magia, tenía un efecto importante. María echó un vistazo a la sala de máquinas. Después de buscar un poco, encontró un interruptor giratorio que controlaba el nivel de dificultad del puente que no se puede cruzar. Parecía que ni siquiera estaba activado porque el indicador que sobresalía señalaba el nivel 1. Agarrando el interruptor, su mano tembló. ¿Es esto lo correcto? No, si es lo correcto o no, ¿es algo que puedo hacer? Solo tenía que girar el interruptor. Causaría algo terrible, pero cuando una persona estaba poseída, solo las dulces recompensas cegaban sus pensamientos. Solo tengo que hacer que nadie pase. María giró el interruptor. Esperaba que algo grande ocurriera justo después de haberlo girado, pero al contrario de lo que esperaba, su entorno estaba en absoluto silencio. El silencio pesaba sobre sus hombros, haciéndola caer al suelo. Boom. 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 Sonidos explosivos surgieron de los estudiantes que competían. Se encontraban en una situación en la que 20 personas se encontraban cada una de ellas haciendo destellos y tratando de cruzar a una altura de 1000 metros. A una media de 3 vueltas, si bien la distancia entre el grupo que iba en cabeza y el que se quedaba atrás no era tan grande, en cuanto a talento, estaba claro quién era mejor. Los que salieron antes no pudieron soportar la considerable altura. Eran estudiantes de la clase 7 que ni siquiera habían aprendido magia de vuelo, por lo que el choque y el miedo fueron suficientes para obstaculizarlos. ¿Qué hago? ¿Voy a caer de verdad? El otro lado parecía estar demasiado lejos de su alcance. La zona espiritual exigía una concentración extrema de una persona, por lo que era un estado mental extremadamente sensible. Por lo tanto, incluso una pequeña distracción podría destrozarla. Finalmente, los estudiantes del grupo de atrás, a los que les falló la omnipotencia del teletransporte, empezaron a caer en picado. ¿Ah? ¿Ayuda? ¿Sálvenme? Los estudiantes de la parte superior se echaron a reír. Como ya habían experimentado esto, solo pensaban que esos alumnos de clase baja eran adorables. Incluso los instructores tenían pequeñas sonrisas en sus caras mientras escribían los nombres de los que fallaban en orden. Sin embargo, el ambiente festivo dio un giro de 180 grados. Uno tras otro, los instructores levantaron la cabeza sorprendidos. Durante el tiempo en que los estudiantes empezaron a caer, la red aérea debería haber tenido tiempo suficiente para activarse, pero la sirena no sonó. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Salva primero a los estudiantes. Siena se lanzó por el acantilado y lanzó el teletransporte a una velocidad aterradora. Y Etela, que observaba desde el otro lado, también se dio cuenta de la extraña situación y bajó de un salto. Director, ¿qué debemos hacer? Alpeas tarareó y dejó escapar un suspiro. Desde que 2 magos de grado 6 tomaron la iniciativa, todos los estudiantes iban a estar bien. Si se detuvieran ahora, los estudiantes que se esforzaban por mantener su posición en el grupo de cabeza sufrirían grandes pérdidas. Sería mejor respetar la voluntad de los participantes mientras su seguridad estuviera garantizada. Observemos por ahora. Tenemos suficiente personal para proteger a 20 personas. En cambio, ¿acabar aquí no sería una falta de respeto a la pasión de los estudiantes? Siena y Etela salieron disparadas desde el fondo del acantilado al mismo tiempo, con los estudiantes a cuestas. ¿Qué está pasando? Debe haber algo mal. Sarelle habló mientras miraba por el telescopio. Otros estudiantes murmuraron ante la inesperada situación, pero a Amy no le molestó mucho. Que un alumno muriera por una caída era imposible con instructores certificados de grado 6 vigilando. Además, los alumnos del frente seguían sin distraerse. Si hubiera sido ella, tampoco le habría importado. El billete para ascender a la clase 5 estaba en juego,
Así que, ¿a quién le importaba la seguridad? Sin embargo, la segunda mitad del grupo estaba en un notable alboroto. Vieron cómo los instructores saltaban del acantilado para agarrar a los estudiantes que estaban cayendo. ¿No hay ningún dispositivo de seguridad? La única razón por la que habían llegado hasta aquí era porque, por muy parecido que fuera a un partido real, no era uno de verdad en el que sus vidas estuvieran en juego. No. ¿Instructor? Por favor, sálveme. Me rindo. Me muero. Un gran número de estudiantes comenzó a caer como moscas, pero los instructores acudieron al rescate, salvándolos a todos. El grupo líder que seguía en el juego continuó luchando contra su miedo. ¿Qué está pasando? Podían oír los ruidos fuertes de los alumnos de arriba. Esto les hizo perder la sensibilidad. Sus gritos llegaron a los oídos del grupo líder, pero no afectó a nadie. De hecho, les hizo hervir aún más la sangre al saber que había menos competidores. Esta es mi oportunidad. Todos ustedes, sigan cayendo. El grupo de cabeza había avanzado 270 metros, y teniendo en cuenta que eran de la clase 7, eso era bastante bueno. Y mientras todo esto ocurría, Sirone seguía protegiendo su lugar como primero. Mark y su equipo intentaron quitarle el puesto a Sirone varias veces, pero fue en vano. Sirone los superó cada vez. Mark apretó los dientes. ¿Quién demonios es él? Sirone había saltado hasta ahora 27 veces, y cada vez se teletransportaba exactamente 10 metros. Si lo comparamos con una dominada, era lo mismo que si alguien hiciera una repetición de 20 manteniendo el mismo ritmo. ¿Es una máquina? Sabía que la resistencia mental de Sirone era alta, pero no creía que hubiera una diferencia tan grande. Y todo esto estaba siendo analizado por los instructores. Etela habló. Oh, Sirone sí que tiene talento. El peso detrás de sus palabras era grande, ya que era una figura influyente que nunca comentaba nada. Otros instructores empezaron a intervenir. Bueno, Mark no está tan mal. Después de todo, todavía es joven. Su rutina está siendo sacudida. De un mínimo de 9,5 metros a un máximo de 11. Está siendo inconsistente. Era seguro decir que su mente estaba agitada. Por otro lado, la rutina de Sirone es consistente. Su velocidad es casi la misma, pero el que tiene más posibilidades de ganar es Sirone. En medio de los cumplidos, la expresión de Tad no era tan brillante. ¿Talento? Miró la cara de Alpeas, preocupado por él. Pero su rostro no mostraba nada. De repente, los alumnos de la clase 7 que no participaron en el examen se acercaron a Tad. Señor Tad, ¿cómo es la rutina de Sirone tan estable? Nunca he visto nada parecido. Saltar una distancia determinada de forma constante no parecía algo que pudiera hacer un humano. Tad no pudo evitar estar de acuerdo. Eso es. A mí habló. Está usando la compulsión. Sarelle asintió con la cabeza. Para ser más específicos, está usando la compulsión repetitiva. Cuando se objetiva, su mente se vuelve más estable y desarrolla una inercia característica. Es impresionante que sea capaz de activarla a voluntad. Después de todo, es una técnica de la zona espiritual de nivel avanzado que no se enseña en la clase 7. Como no era algo que se enseñaba en la clase 7, eso significaba que la compulsión era un estado mental peligroso. Debe haberla aprendido antes de venir aquí. Ya que ayuda a soportar el dolor. A veces, convertirse en una máquina es necesario. Para tomar lo que queremos. Guardando ese último pensamiento para sí misma, Amy observó cómo Sirone seguía ampliando su ventaja. Parecía que estaba volando hacia ella. Será mejor que vengas rápido. Ya que no te esperaré. La obstinación de Sirone en mantener su ventaja molestó a Mark hasta el extremo. Joder, ¿por qué no puedo pasarle? Sabiendo que las cosas no podían seguir así, una alumna, que formaba parte del equipo de operaciones, se estremeció cuando Mark la fulminó con la mirada. ¿Me está diciendo que lo haga aquí, ahora mismo? Había una manera. Mientras abandonaran su objetivo de completar el examen, Mark podría superar a Sirone durante un tiempo. Entonces, después de eso, abandonen juntos. Su plan era demasiado obvio, pero en sus cabezas, era mejor que no hacer nada y terminar allí. Mi vida también está en juego. Con un boom,
se teletransportó justo delante de Sirone. ¿Mierda? En cuanto Sirone se apresuró a intentar frenar, otro miembro del equipo de operaciones voló hacia él desde un lado. Lo siento. Nosotros también tenemos que ganarnos la vida. Gracias por haber llegado hasta este punto. Deja en la sección de comentarios qué te pareció la novela y cuál te gustaría traer. Suscríbete y deja like para traer más contenido. Nos vemos en una nueva historia. Hasta pronto, querido audiolector.